Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio 5:04 de la tarde. ¿Cómo les Buenas va el tardes, día de profe. hoy? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo nos ha ido de nuestra cuarta sesión? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. ¿Qué han aprendido? ¿Qué conceptos han renovados? ¿Cómo nos fue ayer con el ciclo PHBA? Bien, bien, aprendiendo cosas nuevas porque yo no sabía nada de esto, profe. Bueno, trato de darlo de Igual una yo, manera. profe, aprendí porque no tenía ni idea. Sí, muchos términos nuevos. Listo, perfecto. Entonces trato de que la información llegue de una manera más dinámica para que la puedan interiorizar, porque como les dije, todo esto es normas, decretos, ya eso hace parte de su trabajo autónomo y tienen que ir poco a poco leyéndolo. Aquí trato de darle las cosas más importantes. Por ejemplo, en la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, algo que tenemos que tener claro todos es cómo se investigan los accidentes de trabajo. Entonces, yo les digo, ¿hay accidentes de trabajo? ¿Ustedes creen que sí hay accidentes? ¿Saben qué se considera accidente de trabajo? Sí, profe, pues se supone que un accidente también puede ser una caída, ¿no? O Un no sé. accidente. ¿Me escucha, profe? Sí, dale. Un accidente de trabajo es un incidente fortuito que se ocurre, primero por no tener una precaución, porque las condiciones no están aptas para poder maniobrar, trabajar, caminar, moverse. Bueno, hoy les voy a aclarar porque qué es un accidente de trabajo, qué es un accidente normal en las empresas que se considera accidente de trabajo. Pero antes de eso, por favor, espero que todavía no hayan cenado, porque hay un video fuerte que les tengo que mostrar eh, para que se den cuenta ustedes eh, de esos accidentes que se considera accidente, que es un acto y una condición insegura. Bueno, esta presentación de esta ARL Colmena se las pasé al WhatsApp porque ahorita ustedes van a hacerme un taller de investigación de accidentes de trabajo. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a ver todos estos términos que ustedes con que se tienen que familiarizar. Entonces, todo lo que se considera accidente y va relacionado con la investigación de esos accidentes está estipulado en la resolución 1401 del 2007, ¿sí? Donde nos dicen cómo se deben investigar los accidentes laborales. Entonces, en esa cartilla nos dicen cómo debemos hacer un reporte de accidentes laborales. Yo no les voy a poner a mostrar todo porque se los acabo de pasar en la cartilla, igual ese hace parte del trabajo autónomo de ustedes, pero sí quiero que ustedes tengan claro las definiciones. Entonces acá nos dicen que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, ojo, una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso hasta la muerte, ¿sí? Y se considera accidente de trabajo cuando todo eso se produce en nuestro entorno laboral, haciendo nuestras actividades, ya sea que nos implementaron, que las cuales firmamos ese manual de funciones en ese contrato, o por una orden de nuestro patrón haciendo actividades que de pronto no eran relacionadas a nuestras funciones, pero que están directamente supervisadas por nuestro patrón, ¿sí? O nuestro empleador. Entonces es muy importante que ustedes perdón, estoy hablando bonito hoy. Eh, de, eh, se
separen los dos términos. Uno es accidente normal y otro es accidente de trabajo, y no los confundan para cuando de pronto les llegue a pasar esto en la empresa, sepan a qué responsabilidad está expuesto la empresa donde ustedes están trabajando. Entonces, ¿qué hacer en caso de accidente? Eso lo tienen en todas las empresas, colocan prestar auxilio, verificar el origen del accidente y dependiendo de la ARL que ustedes tengan, llamar a las líneas de servicio o atención para reportarlo. Y cada ARL tiene una página donde nosotros pasamos el formato para que puedan atender a la persona. Ojo, es muy importante que a usted le dan su carnet de ARL y las clínicas de la ARL son diferentes a las de la EPS. Si usted va y sufrió un accidente de trabajo y va a la EPS, acuérdense que por EPS le van a cubrir el 66.6%. Cuando usted se incapacita y le da por EPS y le dan unos días que se quede en su casa en reposo y llega su quincena no llega igual, porque no le está cubriendo el 100%. Caso contrario pasa cuando usted va a su ARL por un accidente de trabajo a las clínicas que están autorizadas para atender ese accidente de trabajo y le dan una incapacidad, eso lo cubre el 100%. Entonces es muy importante que si usted sufre algo dentro de su jornada laboral en su empresa, usted se dirija a la ARL, las clínicas que lo están atendiendo, que cubren por esa enfermedad o por ese accidente laboral que ustedes sufrieron. Todo golpe Mario, que ustedes tengan, dime. Mario, una pregunta, a ver, con respecto a lo que estás comentando en este momento. Cuando yo adquiero cuando estoy trabajando y tengo una ARL, y yo sufro un accidente de trabajo donde tengo una lesión, fractura, una pierna o un brazo. Tú acabas de comentar que nos dirijamos a la EPS o a la clínica que tenga como contrato con esa ARL. No sé si de pronto el tema funciona así, porque por lo general lo que se hace es que se va al sitio de urgencia más cercano y ya ese hospital hace la cuenta de cobro a la ARL o cómo se maneja ahí. O sea, por decir algo, un ejemplo, estoy aquí en mi oficina en Mosquera, me sucede un accidente de trabajo, ¿a dónde me dirijo? ¿A la clínica que me diga la ARL o me voy directamente al hospital? Bueno, esa pregunta, espero que les quede todo claro con la respuesta que le voy a dar al Begro. Lo primero que tú tienes que hacer es reportarlo, o las personas que están a tu alrededor, es reportarlo al jefe inmediato para que él reporte enseguida el accidente laboral a la ARL, ¿sí? Para que te puedan atender por ARL. Lo que pasa es que cuando van a la GPS no tienen el reporte, ¿sí me hago entender? Entonces, Okay. al no tener esa información de que tú vienes por un accidente laboral, ellos lo que hacen es lo más fácil, te reportan como un accidente normal. Es ahí donde yo quiero que ustedes distingan. Esa es la palabra que ahorita se me trabó la lengua. ¿Ya me entienden? Entonces, si ellos te facturan y te dan la incapacidad, te la dan como si tú entraste con un accidente que no fue laboral. En calle, por decir algo. Es correcto. Entonces, a ti te va a cubrir solamente el 66.6% en parte económica. ¿A dónde se va reflejado eso? Que si a ti te dan una incapacidad, esa quincena, por esos días que tuviste de incapacidad, solamente te lo van a pagar al 66.6%. En cambio, si ya tienen el reporte, o sea, tu jefe llamó, listo, entonces ya tiene el reporte, ya nos comunicamos, ellos te dicen, no, váyase a la EPS o váyase a la ARL que le corresponda, porque ya ellos ya tienen el informe de que tú acabas de sufrir un accidente laboral, y la empresa tiene en promedio como máximo 15 días para ya pasar el informe o el reporte como tal, ya un informe detallado de qué es lo que vamos a ver ahora, cómo se investiga, que eso parece como una serie de estas de 6 Miami, así. Es correcto, tienen que pasar un informe detallado de qué fue lo que pasó. La empresa lo único que hace es llamar y comunicar. El señor Albeiro
trabaja en nuestra entidad, número acaba de sufrir un accidente laboral, entonces remiten la información. Pero si tú vas y nadie de tu empresa reporta que fue un accidente de trabajo, te lo pasan como accidente normal. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces ahí es donde vienen los inconvenientes. Profe, perdón, una pregunta. O sea, que en un caso de estos, la empresa o los empleados deben tener, digamos, identificado las clínicas donde les presten atención por ARL en caso de accidente laboral. Correcto. Acabas de dar una acotación muy interesante. Ustedes cuando le entregan el carnet, lo primero, ahí creo que en los carnets están los números en la parte de atrás de ese carnet, la línea 018.000, donde ustedes tienen que saber dónde van a atenderlo. Las empresas en su plan de emergencia deben de colocar los números y las instituciones donde los atienden por ARL. ¿Sí? Si el accidente Mario, pasó... permíteme, te refuerzo lo que estás diciendo, si me lo permites, por favor. Dale. A ver, bueno, se los digo porque, pues, como ustedes, como dije al principio, trabajo en la Secretaría de Salud y una de las partes mías es auditar un tema de urgencia en el Hospital de Mosquera. He visto muchos casos de este tipo de accidentes laborales que llegan al hospital. Cuando es un accidente muy grave, muy severo, donde hay una lesión que puede dañar o afectar una parte funcional del cuerpo, la recomendación que yo personalmente le haría es diríjanse al centro de urgencia más cercano con el reporte que está hablando Mario. Muchas veces no nos podemos poner a esperar a que la empresa haga el reporte, pero cuando ustedes lleguen al sitio de urgencia, informen inmediatamente que fue un accidente de trabajo. Que eso para que en el hospital sepan que es un accidente de trabajo y le atiendan la urgencia de inmediato, que no haya tanto trámite, y mientras le llega el reporte de la ARL y ya la empresa o el hospital, la clínica sabe que usted es un accidente de trabajo y no se lo va a pasar por la EPS. Correcto. Eso es como el procedimiento más o menos usual que se maneja en estos casos. O sea, toda entidad, llámese centro de salud, clínica, los nombres que lo identifiquen, están obligadas a atender al ciudadano, darle los primeros auxilios, ¿sí? Sí, señor. Cuando ya tengan la persona estable, ya miran si lo trasladan a la clínica de su ARL o cómo hacen el procedimiento, ¿sí? Pero lo que él dice es cierto, o sea, si es algo bien grave, la clínica más cercana le tiene lo tienen que atender y darle los primeros auxilios, y tiene que haber alguien si usted mismo o si usted está inconsciente, tiene que haber una persona que reporte a su jefe o a la empresa, mira, vamos a esta clínica más cercana, vamos por un accidente de trabajo, para que lo reporten y hagan las medidas o tomen las medidas necesarias. Para eso hay un procedimiento, unos protocolos. La persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, en ese caso su jefe inmediato o la persona que tenga en ese protocolo, es la que tiene que comenzar a gestionar esa llamada o a ver cómo atienden ese accidente que le pasó a la persona. Ya después, con los días, ya se crea un comité, un grupo para comenzar a investigar qué fue lo que pasó en ese accidente, porque ese es el reporte que nos pide la ARL para determinar si fue un accidente laboral o no, ¿sí? Entonces, ahí es donde el taller que vamos a hacer ahora nosotros, a ver cómo se hace ese informe. ¿Claro? Sí, señor. Perfecto, gracias. Profe. Dime. Tengo una pregunta sobre eso. O sea, si una persona tiene dentro de su sitio de trabajo, o sea, que se cae porque se enredó con un cable y se resbaló en el piso mientras trapeaban, si tiene un accidente pequeño donde no sufrió fractura, donde no tuvo un golpe grave, ¿eso cómo se maneja? Igual, sea un accidente leve, grave,
o incluso un accidente mortal, que el mortal es cuando ya la persona fallece, se investigan de la misma manera. Acá no se puede dejar, porque es un accidente pequeño, no investigarlo. La razón de investigar los accidentes es ¿para qué? Para que no vuelvan y pasen, sea accidente o sea un incidente de trabajo. ¿Qué es un incidente? Algo que pudo pasar, pero no pasó. O si pasó, tuvo consecuencias leves, de menor importancia, como tú lo mencionas. Mario, completando lo que usted dice y referente a lo que pregunta la compañera anterior, lo digo por experiencia. Yo manejo puntos de venta y personal en puntos de venta. Y en las ARL hay un rango y unas funciones que la gente a veces no debe cumplir ni debe incluirse en ciertos lugares para evitar ese tipo de accidentes. Y lo digo por experiencia que se han suscitado tropiezos pequeños en los pies y le hacen caso omiso a esos tropiezos y al futuro generan lesiones articulares en los pies, en las manos, porque piensan que son muy leves y no le toman importancia, y en el transcurrir de los días, de los años, de los meses, ya se ven las consecuencias. Y Mira, lo que usted dice es reportar todo por muy leve que sea. es correcto. Mira lo que pasó. Yo trabajé en una empresa que muchos la conocerán, las estaciones de servicio más importantes de Colombia, Terpel. Y mi labor era capacitar en temas de seguridad en las estaciones y servicio al cliente, toda la operación. Cuando salió el tema de las estaciones de gas, el hilero tenía que levantar o abrir el capó del vehículo y colocar la manguera para poder despachar el gas. En ese momento era un vehículo que estaba en malas condiciones, el capó, el dueño lo sostenía con un palo de escoba, y en ese momento eso falló, ese sistema para soportar el capó falló, y a la hilera le alcanzó a golpear el capó en la mano. Nosotros, por la adrenalina, por el momento, no sentimos dolor, y ella no reportó eso inmediatamente. Al tercer día, se le hinchó la mano tremendamente y sentía un dolor. Fue a la clínica, fractura, ¿sí? Ya como ya habían pasado porque nosotros tenemos un tiempo para reportar los accidentes. Ya después de 3 días ya nosotros ya no podemos reportar un accidente de trabajo, y eso se lo pasaron como accidente normal, ¿sí? El diagnóstico fue que tuvieron que operarla porque perdió un poco algo dañó en ese golpe, dañó el tendón y perdió la movilidad de la mano, ¿sí? Oh, sorpresa, la EPS máximo te da 6 meses de incapacidad. Después, como dicen en mi tierra, te pasa la famosa carta del ácido. La empresa, ha sido un placer que hayas trabajado con nosotros, pero si tú en estos momentos no tienes la capacidad operativa para seguir desempeñando tu función y no te podemos reubicar a otra área de la empresa, y el contrato era por el tiempo ese que ya finalizó, era un contrato fijo, ¿sí? Entonces, la empresa legalmente hizo su deber, y la empleada se quedó sin trabajo. Entonces, miren las consecuencias. Ya ella, la mano, perdió la movilidad, y la EPS solo le respondió lo que legalmente tiene estipulado, porque ella no acudió en el momento, ya pasó el tiempo para reportarlo como accidente laboral, y miren las consecuencias que pasan. ¿Sí? Hay golpes que no salen en el momento, salen después. Por eso, como dice el compañero y como dice la compañera, porque fue mínimo, me golpeé con el escritorio haciendo alguna función. Ese golpe no te va a salir en el momento, te sale a los días después, y quién sabe si ese golpe que tú pensaste que fue algo insignificante, internamente, que pudo provocar en tu organismo. En esta cartilla, miren lo que dice ahí. Tenemos
Máximo 48 horas después de la ocurrencia para reportar que fue un accidente de trabajo. Entonces, les voy a mostrar el videito, espero que sí, todavía no hayan cenado porque es un poquito fuerte. Y siempre lo coloco en mis capacitaciones para que la gente tome conciencia. Ay, otra vez. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. It's been an accident! Run, get some help! Someone get scanners! Call an ambulance! Somebody help! Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Call 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Whoa. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. ¿Qué piensan? Yo digo que tanto los empleadores como los empleados tienen responsabilidad de la seguridad en todo el entorno y no avisar a tiempo las novedades de un posible riesgo, como mencionábamos en clases atrás, biomecánico, físico, químico, genera este tipo de accidentes. ¿Qué más? No importa por cada más pequeño sea, el detalle que pase toca reportar, porque eso puede dar pie a un gran accidente. Las empresas Profe. están en la obligación, sobre todo las empresas están en la obligación de mitigar el más mínimo accidente, ¿no? Para eso se deben reportar de pronto cada año que haya en la locación de la empresa, el sitio de trabajo, y así mitigar y evitar los accidentes.
Profesor, Perfecto. yo pienso que muchas veces esos accidentes ocurren porque como se tiene la experiencia, creemos que a nosotros no nos va a pasar eso. Nos confiamos de la situación, del entorno en el que estamos, porque ya conocemos la empresa, ya la hemos caminado mucho y creemos que en ningún momento nos va a pasar. Y apenas nos descuidamos, ahí está. Vale, entonces vamos a tener claro estos conceptos. Incidente es algo que pasó, que pudo pasar, pero no pasó. Pero si pasó, fue algo leve, ¿sí? Ejemplos de incidentes de trabajo: casi cae por el piso resbaloso. El vehículo se pasó el semáforo en rojo, pero no colisionó. Entonces son ciertos ejemplos para que ustedes identifiquen entre qué es un incidente y un accidente laboral. Les hago esta pregunta. Yo soy su jefe y yo le digo, por favor, ¿me puedes ve y págame los servicios de mi casa? La persona va, está en horario laboral, va a pagar los servicios de la casa de su jefe y acaba de sufrir un accidente. Entonces la pregunta ¿es accidente laboral, sí o no? No, no. No, sí, porque está bajo el mandato de su jefe. Es accidente laboral. Para mí, sí es un accidente laboral porque está en el horario de trabajo, independientemente de la actividad que esté realizando. Digo que no porque porque fue una orden como de su jefe. yo digo que no porque no está dentro de las funciones y los roles que debe cumplir, ni la orden es directa y clara de acuerdo a las funciones que él cumple. Si es un accidente del trabajo, más el ARL se va a lavar las manos para no Precisamente pagar. precisamente la ARL va a decir, ¿estaba cumpliendo con sus funciones? No, estaba haciéndole un favor personal a mi jefe. Y ahí no va a cubrir la ARL. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo, entonces vamos a aclarar esa situación, ¿vale? Ojo con la comunicación, que a veces eso juega en contra o a favor de las personas. Yo dije, por favor, ¿me puedes pagar los servicios públicos de mi casa? Yo te estoy pidiendo un favor. Si yo como jefe le dijera, mire, hágame el favor y me colabora pagando los servicios públicos de la oficina que tenemos en tal dirección, ¿es una orden de tu jefe? Sí. Y es una actividad que está relacionada con algo de la empresa. Pero si yo como jefe me estoy aprovechando de mi puesto y manipulo cómo influenciar para que tú hagas una labor que no está entre tus funciones y no tiene nada que ver con la empresa, ahí si la ARL comienza a investigar el accidente, se lava las manos y va a decir que eso no fue un accidente laboral porque eso no tiene nada que ver con la empresa, independientemente si yo como jefe te solicité el favor. Entonces, ustedes tienen que tener esos conceptos claros. Hay personas que creen que todo es accidente laboral. Entonces, es muy importante que ustedes se lean esa resolución 1401 del 2007 y ahí nos explican, igual esta cartilla que le acabo de pasar, mostrar, se las voy a pasar porque nosotros necesitamos hacer un taller de accidentes laborales. Cómo se investiga, qué es un accidente grave. Un accidente grave es cuando hay amputaciones, fracturas, ya dije amputaciones, cosas que meritan una incapacidad grave. Hay tres tipos de accidentes: los que son leves, los que son graves, que ya se lo mencioné, cuando hay amputaciones, fracturas, y los que son mortales cuando ya la persona fallece. Entonces tienen que tener eso claro. Les voy a mostrar dos videos que nos hablan de cómo es la forma como nosotros debemos investigar los accidentes. Pero antes de eso, quiero que ustedes me digan qué consideran que es un acto inseguro. Son las cosas que hacemos que pueden
que pueden es hacer provocar un una acción accidente. sobre la cual primero podemos no estamos preparados o actuamos sin la debida precaución y puede generar alguna lesión, algún accidente. Una situación que nos coloca en riesgo, profe. Listo, les voy a poner este ejemplo para que les quede claro el concepto. Yo estoy en la oficina y voy camino al baño. Voy por el pasillo y el piso está mojado. No me di cuenta, me resbalé y caí. ¡Pram! Me fracturé la mano. ¿Eso qué se considera? ¿Acto o condición insegura? Condición insegura. Listo, condición porque no depende de ti. Segundo acto. Voy al baño, el piso está mojado, pero hay un letrero de señalización que dice piso mojado. Yo lo veo y hago caso omiso de ese aviso o de esa señalización. Paso, me resbalo y me fracturo el brazo. ¿Es un acto o es una condición insegura? Acto inseguro. Listo, entonces con ese ejemplo les queda claro. Acto inseguro depende del individuo. Cuando yo hago omisiones, ¿sí? No respeto las normas, yo como individuo, como colaborador de la organización, tomo esas decisiones y me producen un accidente. La ARL, cuando va a investigar y determina que es un accidente, que el accidente fue por un acto inseguro, no se cataloga accidente laboral, para que lo vayan sabiendo. Por eso es muy importante en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo leerlo y cumplirlo. Caso diferente es si es una condición insegura, ya depende de la empresa y me pasa un accidente, la empresa tiene que responder porque es su obligación de mantener los sitios de trabajo seguros. Por eso los ISO, los HSQ o la gente encargada de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen que hacer inspecciones periódicas para que todo esté funcionando de la mejor manera. Y todos los colaboradores, si ven alguna anomalía, tienen la obligación de comunicarla, de reportarla para que la empresa tome las medidas pertinentes. Al investigar un accidente de trabajo, hay dos causas que se miran, las causas básicas y las causas inmediatas. Ahora las vamos a ver, pero primero les voy a mostrar cómo se investiga un accidente de trabajo. Este es un video de hace mucho tiempo para que vean ustedes todo el proceso que se debe hacer. Mejor dicho, hay que aislar el área, hay que entrevistar a las personas. Eso es todo un proceso en el cual tenemos que tener a gente calificada, tenemos que tener gente... Es como una escena del crimen. Correcto. Entonces, miren el siguiente video que les tengo. Ten cuidado, regreso enseguida. Seguro Silvestre. Sí, Silvestre al habla. ¿Dónde? ¿Ahora? Llamen una ambulancia, no toquen nada, estaré allí en un minuto.
Bien, pasó. Deja esa rosquilla. Hubo un accidente en la planta. Quiero que vengas conmigo, ¿bien? Vamos ya. Pasó donde está el congelador. La carretilla elevadora golpeó una escalera y derribó a un tipo. Bien, aquí estamos. Ya saben qué hacer. Si le llaman para investigar un accidente de trabajo, ¿sabe exactamente lo que tiene que hacer? Probablemente utilizará su sentido común para investigar el accidente. Pero cuando los segundos cuentan y hay vidas en peligro, usted necesita un plan que entre en acción automáticamente en cuanto ocurre un accidente. La política de nuestra compañía es investigar cada accidente. No los llamamos incidentes, no los llamamos contratiempos, los llamamos accidentes. No importa si se trata de una contusión en un codo, una lesión grave o si no hubo lesión. Tal vez solo produjo daños al equipo, pero aún así sigue siendo un accidente y es necesario investigarlo. Investigamos todos los accidentes porque no creemos que los accidentes tengan que ocurrir. Y si ocurre alguno, queremos asegurarnos de que esta será la última vez. Nuestra prioridad máxima es la seguridad. Por eso queremos que tú ocupes un puesto clave en nuestro programa de seguridad. Te han asignado a Silvestre, un profesional en investigación de accidentes. Y hoy vas a investigar tu primer accidente. Repasemos los pasos de Silvestre en la investigación de un accidente. No importa que el accidente es grande, pequeño o casi no ocurre. Tomen buena nota de esto. Los pasos básicos para investigar un accidente son los mismos. 1. Esté preparado. 2. Estudie el terreno. 3. Ayude a los heridos. 4. Asegure el lugar de los hechos. 5. Reúna las evidencias. 6. Analice la información. 7. Recomiende los cambios necesarios. Y 8. Compruebe que se sigan sus recomendaciones. Si esto parece el entrenamiento de una brigada de asalto, así es. Se necesita un entrenamiento especial y una mente despejada. Aquí tomamos muy en serio la seguridad, tan seriamente que investigamos todos los accidentes que ocurren. Estudiamos los accidentes y aprendemos de ellos. Tenemos un plan para todo eso. ¿Quién es el responsable de la investigación? ¿Quién necesita ser notificado y cuándo? ¿Quién controla el área? ¿Quién le informa a los medios? ¿Quién es el responsable de pagar la investigación? En caso de accidente, el plan debe aplicarse con exactitud. Y si te envían al lugar, no tendrás tiempo para empezar a buscar un lápiz y un pedazo de papel. Debes disponer de antemano de un equipo de investigación de accidentes y tenerlo listo. El equipo debe incluir todo lo que necesitas en el lugar de los hechos. He aquí nuestro equipo de investigación de accidentes. Yo lo llamo el maletín de Silvestre. Está listo para entrar en acción. Una cámara y mucha película. Una copia de las normas de la compañía en cuanto a la investigación de accidentes. Una buena lupa. Reportes. Cinta de alta visibilidad. Guantes para trabajos duros. Papel cuadriculado. Cinta métrica. Cinta adhesiva. Etiqueta de identificación. Recipientes etiquetados para muestras. Cada compañía puede tener diferentes cosas en su equipo. Este se adapta muy bien a mis necesidades. Y así, cuando llegue el momento, no tendré que perder tiempo. Solo agarro el equipo y lo llevo conmigo. Lo primero que hay que hacer al llegar al lugar del accidente es examinarlo. Buscar 3 cosas. Primero, compruebe si hay peligro. Aléjate de él si representa un peligro. Segundo, decida qué ayuda necesita. Una ambulancia y los paramédicos ya se ocupan de la víctima. Ayudar al herido siempre es la mayor prioridad. Una vez realizado esto, viene el paso tercero. Busque evidencias. Después examina el área. Debe tomarse unos segundos. Busca evidencias. La carretilla, la escalera. Oiga, no mueva eso. Debo tomar fotografías. Necesito que despejen el área, por favor. Tal vez tenga que aislar el área con cinta como hace la policía. Tal vez hasta necesite ayuda adicional para evitar que los curiosos desmantelen la escena del accidente.
Una vez asegurada el área, recoge las evidencias. A menos que tengas memoria fotográfica y puedas recordar todos los detalles, deberás tomar muchas fotografías, desde distintos ángulos. Las fotos recogen detalles que desaparecerán al limpiar el área. La posición de la escalera. Las marcas del frenazo sobre el piso. Coloque una regla en la fotografía como referencia. Fotografíe la posición de la carretilla elevadora. Incluso el alambrado en lo alto, en el que trabajaba la víctima. Y observe esto. La niebla a la entrada limita la visibilidad. Quiero ahora que tomes la pluma, el papel y la cinta métrica. Vas a dibujar un diagrama de todo lo que has visto. Esta entrada, la escalera, el lugar donde cayó la víctima, las marcas en el piso, la posición de la carretilla, incluso el lugar en el techo donde la víctima trabajaba. Las fotografías y los dibujos son muy importantes, sobre todo en accidentes como este donde ocurren lesiones graves. Y ahora vamos a recoger más información, esta vez del agente que intervino. Ese es el conductor de la carretilla. Está muerto de miedo. Participó directamente en el accidente y no podemos hablar con la otra persona. Ante todo, no vamos a culpar al conductor. No queremos acorralarlo ni molestarlo. Solo queremos que nos cuente los hechos tal como ocurrieron. Esto es lo que haremos. Limítese a los hechos. No acuse. No se haga el detective. Fue bastante malo, ¿eh? Soy Silvestre de seguridad y este es mi socio. ¿Podría decirnos lo que recuerda que pasó? Usted puede aprender a interrogar al testigo. He aquí algunos puntos que debe recordar cuando lo interrogue. Háblele al testigo en un plano de igualdad. Dígale que necesita su ayuda para reunir la información. Mantenga la entrevista en un tono informal. Si pareciera un interrogatorio formal, la información no fluiría con tanta facilidad. Haga preguntas abiertas. Dígame qué ocurrió desde que usted pasó a través de la entrada. Es muy importante hablar lo antes posible con el testigo después del accidente. El tiempo puede alterar la memoria y es normal que las emociones, experiencias pasadas y opiniones afecten los recuerdos de las personas. ¿Qué es lo más importante? ¿Las evidencias físicas o hablar con los testigos? Pues eso depende del accidente. Como investigador del accidente, tú tienes que decidirlo. Suponga que haya unos lentes en el piso de la carretilla elevadora, pero cuando interrogó al conductor, le dijo que no tenía problemas en la vista. Es importante tener la evidencia física que indica que él utiliza lentes, y es igualmente importante que durante la entrevista él dijera que no tenía problemas en la vista. La mayoría de los accidentes pueden reconstruirse siguiendo la evidencia física. Por ejemplo, el accidente que examinamos. Las marcas del frenazo, los rasguños, la posición de la carretilla, de la escalera y de la víctima. Un experto puede saber a qué velocidad iba la carretilla y a qué altura de la escalera estaba la víctima al caer. Y en cuanto a la niebla, aseguro que fue un factor decisivo para que el conductor no viera la escalera hasta el último instante. Busquen después otras cosas, por ejemplo, estas luces. Estaban encendidas, funcionan siquiera. Observen estas horquillas. Pasar por la entrada con las horquillas en una posición elevada es muy peligroso. Como investigador de accidentes, no se espera que usted sea un experto en el análisis de cada dato de información, pero debe saber cuándo tiene que pedir ayuda. Al romperse una cadena, su carga cae sobre un obrero. No se sabe si se rompió por exceso de peso o debido a un defecto de la cadena. Tome fotos de la cadena rota y de la carga. No importa quién analice la información, no hay experto que pueda analizar lo que no aparece ahí. Es su responsabilidad recoger la evidencia que pueda salvarse y fotografiar o dibujar sobre papel la evidencia que no pueda salvarse. Una vez recogidos los datos, armemos el rompecabezas. Pregúntense a sí mismo, ¿había condiciones de peligro? Eso creo. Además de hallarse la escalera frente a la entrada, la niebla bloqueaba la visibilidad. Eso creaba un peligro. ¿Hubo falta de entrenamiento? Evidentemente el hombre de la escalera conocía los procedimientos para trabajar en un área por donde pasan carretillas elevadoras, pero su compañero se fue a almorzar dejándolo solo en el trabajo. ¿Eran adecuados los procedimientos? ¿Habría que cambiar alguno? Bien, podría recomendarse colocar algún tipo de barricada temporal, tales como conos de seguridad,
para avisarle a los operadores de las carretillas de que hay trabajadores en el área. ¿Se utilizó el equipo adecuado? En este caso, eso parece. ¿Algún trabajador actuó de una manera peligrosa? ¿Estaba el trabajador soñando despierto o tomando medicamentos adquiridos por él o recetados por un médico? ¿Intervino el alcohol en el accidente? ¿Tomaba drogas ilegales el obrero? Usted debe estar preparado para hacerle una prueba de drogas, pero debe tener mucho cuidado de no sacar falsas conclusiones. Después de analizada la información, llegamos a la conclusión de que este accidente fue el resultado de lo siguiente. Infracción de la regla de los dos hombres. Un hombre dejó su puesto de vigilancia y el otro decidió subir la escalera y hacer solo el trabajo. La carretilla elevadora iba con exceso de velocidad. Un análisis de las marcas del frenazo y la evidencia que aparece en las fotografías son prueba de estas infracciones. La visibilidad a la entrada del congelador no se mantuvo despejada. La niebla en la entrada indica que el conductor de la carretilla iba casi a ciegas. A partir de mi análisis y conclusiones, recomendaré cambios que corrijan esos problemas y después vigilaré que se cumplan. Haremos esto. Recomendamos colocar una luz encima de la entrada. Colocar conos de seguridad para que las carretillas elevadoras no se acerquen a menos de 30 pies del área de trabajo. Dar un curso de repaso obligatorio sobre seguridad a los operadores de las carretillas elevadoras cada 6 meses. ¿Tanto trabajo por un pequeño accidente? Pues no. No hay forma de medir la cantidad de vidas que se salvarán como consecuencia de la investigación, análisis e implementación. A menos que consideres una fatalidad cada accidente. Eso dije. A menos que consideres una fatalidad cada accidente. No estás considerando un programa de calidad. Y como investigador eres la persona encargada de aplicar un programa de calidad. Y ahora repasemos otra vez los 8 pasos para la investigación de accidentes. 1. Esté preparado. 2. Estudie el terreno. 3. Ayude a los heridos. 4. Asegure el lugar de los hechos. 5. Reúna las evidencias. 6. Analice la información. 7. Recomiende los cambios necesarios. Y 8. Compruebe que se sigan sus recomendaciones. Desde luego que toma tiempo investigar un accidente como este debido. Pero aprenda de Silvestre. Si puede ayudar a evitar que ocurra un solo accidente, valen la pena tiempo y esfuerzo. Entonces miren todo lo que es este proceso para la investigación de los accidentes. Una pregunta. Dime. Dime. Una pregunta, profe. Digamos, bueno, según las conclusiones dadas del video, eso podría ser una... Se te entrecortó. Sí, podría ser una causa de despido. Yo creo que ya tú sabes cuál es la respuesta, claro que sí. O sea, miren que no están cumpliendo con los procedimientos, ambos operadores. Miren que el primero, el que estaba arreglando, bueno, los tres, porque el que dejó el puesto de trabajo, el que estaba de apoyo en las escaleras, esa es una regla básica, que cuando usted está trabajando con escaleras, a más de 1,50 trabaja en alturas, y tiene que haber una persona sujetándole la escalera para evitar eso. El área tiene que estar demarcada, mira que no lo estaba, y tras de eso el operador del montacarga iba a alta velocidad, y no iba conduciendo ese dispositivo de la mejor manera. Entonces, ahí es donde entra el grupo a investigar que se considera accidente, si fue un accidente laboral o no. Y ahí es donde vienen las repercusiones, tanto como la ARL como internamente la empresa toma medidas disciplinarias, porque eso pudo haberle causado la muerte, pudo haber sido un accidente mortal. Entonces, miren la importancia de todas estas investigaciones. ¿Por qué? Para evitar que vuelvan a ocurrir. Sea leve, sea grave o sea mortal, todas se tienen que investigar. Y me falta una partecita para que ustedes continúen o puedan hacer el taller,
que es, hay dos factores, hay dos causas, causas inmediatas y causas básicas, para que ustedes puedan desarrollar el taller. Dime. Una cosita, se concentra. Te escuché entrecortado. Después de 1.0 metros. Se considera ya trabajo en alturas después de 1.50, ¿sí? Metros. Sí, señora. En ese caso ya se debe utilizar arnés. Depende. Si las condiciones de trabajo, ejemplo, ya te muestro un video para que te quede claro. Depende de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si tú estás trabajando con el señor, ahí había más de 1,50, entonces él tenía, ¿cuál era el dispositivo para trabajar? La escalera, pero tenía que tener a una persona sujetándole la escalera en la parte inferior, pero ahí no necesitaba una línea de vida ni un arnés. Te voy a mostrar este video para que veas otra situación. Las causas inmediatas que se derivarían, ¿verdad? Con él. Te voy a mostrar otro video para que... ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ok, perfecto. No sabía que ya. Bueno, listo. Entonces, acá donde vamos, el tema de las causas inmediatas y causas básicas. Entonces, mira, aprovechamos el tema y mira cómo la persona está trabajando a una altura superior y él sí necesitaría un arnés. Realizando labores a borde de losa y este trabajador en particular está afianzado, ¿verdad?, a un atril que no tiene puntos de sujeción, no tiene anclaje a ninguna estructura fija como podría ser la losa, por ejemplo, y por lo tanto, en caso que el trabajador caiga, el atril caería junto con él y caería encima del trabajador. Por lo tanto, dentro de las causas inmediatas ya dijimos que tenemos acciones y condiciones inseguras, que serían las causas inmediatas. Entre la acción insegura está la de afianzarse, ¿verdad?, a un punto de anclaje que no es capaz de contener los 25 kilonewton que ya hablamos, y por otro lado, como tenemos una probabilidad de caída de alturas, ¿verdad?, pero alturas por sobre los 6 metros, estos cabos de vida debiesen tener amortiguador de impacto para controlar el riesgo, ¿verdad?, de que el trabajador tenga y sufra el síndrome del arnés. Eso como acción insegura. Y como condición insegura estamos hablando de que el punto de anclaje propiamente tal es un punto de anclaje inseguro, y también que no hay cuerdas de vida en el lugar donde el trabajador está desarrollando sus labores. Por lo tanto, ahí tenemos las causas inmediatas que se derivarían, ¿verdad?, en acciones inseguras y en condiciones inseguras. Bien, yéndonos entonces al tema que nos convoca, las causas básicas. Por lo general, las causas inmediatas de acciones y condiciones inseguras derivan, ¿verdad?, en causas básicas. Las causas básicas se subdividen en factores personales y factores del trabajo. Y a su vez, cada factor personal tiene sus divisiones y cada factor del trabajo también tiene sus divisiones. Él no sabe, él no quiere y él no puede. Él no sabe tiene que ver directamente, ¿verdad?, con los conocimientos y las habilidades empíricas que tiene el trabajador. Por ejemplo, un trabajador con falta de experiencia configuraría un factor personal no sabe. Un trabajador que carezca, ¿verdad?, de los conocimientos básicos para desarrollar esta labor en particular, por ejemplo, el conocimiento de un procedimiento seguro de trabajo para trabajos en borde de losa, un procedimiento seguro de trabajo para el uso de herramientas eléctricas, etc. Ahí tenemos la manera correcta de proceder. Si el trabajador carece de una capacitación respecto de este procedimiento, también se configura el no sabe. Si el trabajador no tiene curso, por ejemplo, de trabajo en altura,
no tiene capacitación respecto del uso correcto de los elementos de protección personal. Recordemos que los elementos de protección personal tienen que ser informados al trabajador, se tiene que hacer una capacitación respecto de su uso. Así lo establece la ley en el decreto 594. Por lo tanto, cada vez que el trabajador carezca de conocimiento, se configuraría en este caso, ¿verdad?, el no sabe. Para este caso en particular, el trabajador claramente puede que no se le haya capacitado en el uso correcto del arnés de seguridad. Por eso es que no está utilizando el amortiguador de impacto. O bien que no se le capacitó en el curso de trabajos de altura. Por eso es que no se está afianzando a un punto, ¿verdad?, de anclaje que sea adecuado y que tenga la capacidad para contener lo que establece la norma. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí tenemos básicamente lo que sería un factor personal por no saber. Luego tenemos el no quiere. Y el no quiere tiene que ver principalmente, ¿verdad?, con las motivaciones que llevan al trabajador a cometer acciones inseguras o a trabajar con condiciones inseguras. Por ejemplo, si al trabajador se le capacitó, al trabajador se le instruyó, se le hicieron pruebas de conocimientos, se le explicó que hay situaciones que son riesgosas, él sabe que está con una situación riesgosa, pero por otro lado, tiene factores psicosociales que no le permiten desarrollar su trabajo de manera adecuada. Por ejemplo, está pasando por una ruptura matrimonial, tiene un jefe que básicamente le está exigiendo más de lo que él puede dar como trabajador, tiene un mal clima laboral, el trabajo, por ejemplo, es un trabajo a trato que le obliga a él a hacer el trabajo lo más rápido que pueda, sin perjuicio que no esté en los medios de seguridad, pero él tiene que llevar el pan a la casa y por lo tanto, para poder, ¿verdad?, ganar más dinero, asume y avala ciertas situaciones, ciertas condiciones inseguras para poder sacar el trabajo lo antes posible. Ahí nosotros tenemos motivaciones inadecuadas, por lo tanto tenemos el no quiere. El no quiere no necesariamente tiene que ver con que el trabajador haga acciones inseguras porque no quiere lisa y llanamente, sino que hay motivaciones que a él lo llevan desde el punto de vista psicosocial a ejecutar labores, ¿verdad?, que son riesgosas, que él sabe que están mal, pero sin perjuicio de eso las ejecuta igual. Ahí se configuraría el factor personal de no quiere, ¿ya? Por último tenemos el no puede. Recordemos que son 3 los factores personales que dependen de las causas básicas. No sabe, no quiere y el tercero que es el no puede. El no puede serían las capacidades físicas o mentales que tiene el trabajador para desarrollar, ¿verdad?, este tipo de labor en particular. Por ejemplo, una incapacidad física sería problemas de agudeza visual, problemas, por ejemplo, que la persona tenga diabetes, hipertensión arterial, pueda generar alguna descompensación, en un borde de losa, y eso significa que el trabajador perfectamente podría caer, ¿verdad?, por el borde de losa hacia abajo. Eso significa que el trabajador no tiene la capacidad para desarrollar esa labor. Para eso, nosotros debiésemos pedir, ¿verdad?, solicitar, cuando estamos haciendo la investigación de accidente, las acreditaciones, ¿verdad?, que permiten y que acreditan que la condición física y mental del trabajador es la adecuada. Le hace exámenes preocupacionales, le hace exámenes ocupacionales, le hace vigilancia médica respecto de ciertos riesgos higiénico-industriales a los que el trabajador está expuesto, le hace los mismos exámenes de alcohol y drogas, si es que el trabajador tiene algún tipo de dependencia, y, ¿por qué no?, algún examen psicológico que pueda determinar si es que el trabajador tiene algún rasgo, ¿verdad?, que pueda generar que el trabajador sea más arriesgado de lo normal. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que, si no podemos acreditar administrativamente que el trabajador tiene las condiciones físicas y mentales para poder desarrollar su labor de manera adecuada, significa que podríamos configurar el factor personal no puede.
En los factores del trabajo nosotros tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, puede ser problemas de liderazgo y supervisión, puede ser ingeniería inadecuada, adquisiciones inapropiadas, mantención deficiente, herramientas defectuosas o inadecuadas, estándares de trabajo deficiente, uso y desgaste normal de máquinas, herramientas y equipos. Ahí, si ustedes se fijan, hay factores personales que pueden estar engranados, ¿verdad?, con factores del trabajo. Por ejemplo, los problemas de liderazgo y supervisión pueden gatillar un no quiere. Los problemas de ingeniería inadecuada también pueden ir de la mano con un factor personal que es el no sabe. Es decir, tengo la ingeniería inadecuada para poder realizar labores a borde de losa. La ingeniería inadecuada tiene que ver, por ejemplo, con que yo tenga líneas de vida, ¿ya? Que esas son soluciones ingenieriles. Es decir, estoy adecuando desde el punto de vista de la ciencia el lugar de trabajo para que el trabajador realice un trabajo en condiciones de seguridad. También tenemos adquisiciones inapropiadas. El mismo ejemplo de la cuerda de vida. Es decir, puede ser que el trabajador se afianzó, es decir, puede que tenga todos los conocimientos, ya no se configura el no sabe, pero se configura el no quiere porque el trabajador trabaja a trato, por ejemplo, y resulta que las adquisiciones de la empresa, que es un problema logístico, es un factor del trabajo, está gatillando un factor personal. El trabajador es un trabajador tratero, a él le están pagando por hacer su trabajo, mientras más haga, más recibe de dinero. Por lo tanto, si a él no le dan, desde el punto de vista de adquisiciones, la cuerda de vida, él se va a afianzar rápidamente en el lugar que pilló y va a ejecutar el trabajo. Por lo tanto, ahí tengo un factor personal gatillado por un factor del trabajo, de adquisiciones inadecuadas que tiene que ver con la logística de la empresa. También tenemos problemas de mantención deficiente. Puede que efectivamente desde el punto de vista de ingeniería estamos bien, desde el punto de vista, por ejemplo, de adquisiciones también estamos bien, es decir, tenemos un superávit de cuerdas de vida, pero resulta que las cuerdas de vida fueron revisadas por el experto en prevención en obra y resulta que están todas mal. No se le ha hecho las mantenciones, no se le ha hecho las revisiones que se tienen que hacer y por lo tanto no se pueden utilizar. Ahí tenemos un problema de falta también de sistematización, porque yo debiese tener un control respecto de todos los elementos de protección personal y también todos los elementos de protección colectiva. La cuerda de vida es colectiva. Los cabos de vida del arnés de seguridad del trabajador son personales. ¿Se fijan? Es decir, ahí nosotros tenemos y se configuran varios factores del trabajo por un lado y factores personales por el otro lado. También tenemos, por ejemplo, herramientas defectuosas o inadecuadas. En este caso, por ejemplo, más que una herramienta, estamos hablando de un equipo, ¿verdad? Que sería el atril propiamente tal, que es una estructura de andamiaje donde se dejan, ¿verdad?, todos los sobrantes de los andamios para que no estén tirados por la obra, pero básicamente este equipo no está anclado a piso, por lo tanto es un mal punto de anclaje. ¿Se fijan? Por lo tanto ahí nosotros tenemos equipos que o están defectuosos o que, dicho lisa y llanamente, desde el punto de vista de ingeniería no están diseñados para tal efecto, ¿ya? Por otro lado tenemos estándares de trabajo deficientes o defectuosos. Es decir, puede que exista el procedimiento seguro de trabajo para el trabajo en bordelosa, pero por ejemplo puede que no diga absolutamente nada respecto de los puntos de anclaje. Es decir, ahí tenemos un procedimiento seguro de trabajo que dicho sea de paso puede ser un buen procedimiento, pero está deficiente, le falta información y esa falta de información puede hacer que el trabajador, por no saber esa información, configura también un factor personal del no sabe. Es decir, si bien es cierto, tengo el procedimiento, capacité al trabajador, a ese procedimiento le falta información. O bien que el procedimiento no existe y también configura un no sabe para el trabajador propiamente tal. ¿Ya? Por último también, dentro de los ejemplos, porque hay muchos otros ejemplos, pero
dentro de estos ejemplos estaría el uso y desgaste normal de máquinas, herramientas y equipos. Para este caso en particular del trabajador que está desarrollando este tipo de labores, no se aplicaría, pero por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un trabajador con esmeril angular y de repente el disco se quiebra? O el trabajador sufre una descarga eléctrica por falta de blindaje, ¿verdad?, en el cable. Ahí tendríamos, ¿verdad?, un desgaste normal de una máquina. Para eso yo tengo que sistematizar alguna herramienta preventiva que me permita, ¿verdad?, revisar de manera preventiva que todas las máquinas, herramientas y equipos cumplan, ¿verdad?, con estar operativas y con ser seguras para la labor diaria que tiene que desarrollar el trabajador. Ahí nosotros tenemos, ¿verdad?, las causas básicas, factores personales, no sabe, no quiere, no puede, y factores del trabajo, ingeniería, logística, adquisiciones, desgaste, etc. Listo. Entonces, con esto queda como la información ahí de que son cosas básicas, que son causas básicas y causas inmediatas. Sin embargo, eso está en la cartilla que les pasé por WhatsApp y esa cartilla está en territorio, ¿sí?, que es la cartilla que les mostré ahorita de Colmena, donde nos dicen cuáles son las causas básicas, las causas inmediatas, eso está ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, déjenme buscar acá el documento, es el taller de investigación de accidentes. Profe, Dime. esas normas que rige lo que es accidente de trabajo, ¿son generales o en cada parte hay distintas? No, esas son, acuérdate que eso estaba basado en la OSA 18.000, ahora está en la norma ISO 45.000 y todas las normas ISO son internacionales. Miren que ese era un video de Perú, pero manejan lo mismo, simplemente que ellos colocan otra nomenclatura con las normas. Pero es lo mismo, a nivel mundial, la seguridad y salud en el trabajo es la misma. Simplemente que manejan otros terminología. Otra terminología y otra numeración, por decirlo así. Pero es lo mismo. Mira que él fue muy claro con qué son causas básicas y causas inmediatas, que eso ustedes lo tienen que tener para poder realizar este taller que les traigo a continuación. Entonces, este taller ahora se lo mando por WhatsApp. Lo habilito mañana para que lo monten en la plataforma. Ya los otros dos talleres están habilitados para que ustedes coloquen o suban su evidencia en la plataforma. Ya hoy califiqué lo que fue cazadores de riesgo. Hay unos que le puse mala nota porque me colocan una imagen donde yo fui muy claro. El pantallazo debe ser con todos los chulitos en verde. Y hay gente que me dejó, nada más hizo la mitad de los chulos. Tienen la oportunidad de volverlo a subir porque nada más son dos opciones para que saquen esa nota aprobada. Si lo dejan así, esa nota le saldría por D de no aprobado, ¿vale? Entonces, ustedes tienen acá un caso práctico, dos operarios del sector de comunicaciones, ustedes lo leen, ¡pam! Vamos a volver a hacerlo en equipo. Entonces, después que ustedes lean en equipo, van a definir, efectúe la investigación de ese accidente, determinando, ¿cuál fue la gente que provocó ese incendio o ese accidente? Segundo, naturaleza de la lesión. ¿Sí? Ahí les voy a ayudar. Si se produce por incendio, entonces ustedes tienen que determinar cuál es la naturaleza de la lesión. ¿Sí? Quemadura, etcétera, etcétera. Ahí ya les di ese punto. Parte del cuerpo lesionada, dependiendo de lo que ustedes lean e interactúen y definan, dicen si es todo el cuerpo o parte del cuerpo. Tipo de accidente, entonces. Acuérdense, ustedes tienen que decidir si es un accidente leve, si es un accidente grave o si es un accidente mortal. Ahí tienen que colocar uno de esos tres.
Causas inmediatas. Ya el video lo acaba de explicar. Ustedes van a colocar cuál fue la condición insegura que hicieron esos trabajadores, cuál fue el acto seguro que tenían esos trabajadores. Causas básicas, factores personales y factores del trabajo. Ya ustedes tienen ahí, se apoyan en la cartilla donde dicen lo que explicó el video. No tenía motivación, no estaba capacitado, etcétera, etcétera. Y conclusiones de manera general, ustedes qué conclusiones recomiendan. ¿Sí? Y acá abajo están lo mismo que hicimos en el taller de PP, términos, y colocar qué son causas básicas según la definición que ustedes consideren acá. Y ese es el taller que vamos a hacer inmediatamente, ya se los comparto por WhatsApp, ya creo los grupos. Y listo, vamos a ver acá. Este taller de decidentes está en... Profe, qué pena, una pregunta. Dime. Es que usted está diciendo lo de la primera evidencia, que los chulitos, y yo lo coloqué el pantallazo de felicitaciones, y dice que calificación 100, entonces no dice aprobado ni nada, sino 100. Esa es aprobado. Acuérdate que yo, okay, para que ustedes saquen aprobado, deben de ser por encima del 70%. Ah, listo. Era eso. Ya, hay gente que le puse 60, 50 porque no me cumplió con el objetivo o con las indicaciones que yo di el primer día. Tienen la ayuda de volverlo a hacer, de volverlo a juntar, pero con todos los chulitos en verde. Bueno, listo. Les voy a pasar el taller de investigación. Listo, ya se los envía al WhatsApp. Entonces, comenzamos a definir los grupos. Listo, ya ahí se van direccionando automáticamente a los grupos que les correspondan. Entonces ya saben, lean con cuidado el caso práctico y utilicen la cartilla si no se acuerdan que son causas básicas y causas inmediatas. Andrés, yo no sé por qué a ti no te puedo pasar a una sala, no entiendo. No entiendo tampoco. Listo, déjame cerrar un grupo y dejarte ahí porque... Sí, porque no. Porque a mí no, o sea, no me sale ninguna algo que diga entra a la sala tal, ¿no? ¿Será? ¿Tú estás de computador o celular? Computador. No, es de computador. Sí, es de computador. Pensé que de pronto podría hacer eso. Bueno, ahí están tus compañeras, está Lorena, está Aleja. Ok, listo, Mario.
Aló, hola chicas. Listo. Y Albeiro, hazlo con Albeiro también, ahí está. Listo. Bueno, ahí está Albeiro, está Andrés, está Lorena Aleja. y Lorena, porque Aleja se salió. Ah, ok. Ahí están los tres. Listo. Entonces, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias. ¿qué más, Albeiro? Listo. Hola, Lorena. Bien, ¿le parece si leemos? Hola, Lorena. Si leemos primero ya nos conectamos nuevamente unos 5 minuticos, leamos, que es corto esto, Sí, y ya nos sentamos y revisamos, ¿le parece? sí, de acuerdo. De acuerdo, gracias. Vale, perfecto. Profe, qué pena.
¿Listo, compañeros? Listo, sí. Yo tengo una duda y es que aquí nos están preguntando por los tipos de accidentes. No, me queda la duda y como que, o sea, no tengo claro el concepto. No sé si Mario está por ahí, que por favor me lo aclare. Ahí tienen que colocar si es un accidente leve, grave o mortal, únicamente. Ok, ¿Cuál de los tres perfecto. sí? Mario, dentro de la literatura que nos enviaste la estuve revisando, pero no sé, de pronto me la salté o qué, pero no vi esa información ahí. ¿Cuál? Sobre los tipos de accidentes. ¿Sí está acá la información que nos pasaste? Ya te confirmo, porque ahí está, eso está en, espérate ahí, yo les pasé cuál, la de positiva o la de colmena. La de Colmena. De Colmena. Y en la resolución no la vi tampoco. No, en la resolución no está, pero déjame si, causas básicas. No, está ya les paso la diapositiva. Ok, gracias. ¿Cómo van? ¿Qué hacen? Bueno, y mi sobrina, ¿qué piensa? Bueno, que no coja rabia, que se estrese, que estoy en clase de inglés. No, que toque, es que lo cambia la mano. No, princesa, es que toca entrar directamente ahora por la página de la universidad. Y dan todos los días, todas las clases dan un link. Pues ingresas un ITEC, ¿verdad? Dice estudiante, después dice estudiante, aula virtual. En aula virtual le das ingresar, ya está mi código, le das. Ajá, y ahí ya te deja ingresar de una, le das. No, estoy aquí en la casa, acá de llegar. Bueno, no te demores porque además está en un taller ahí explicando unas cosas, preguntando. ¿Está haciendo qué? ¿De ella o de quién? Bueno, ella que está haciendo como Bueno, listo. Hacemos la lectura. Listo. Ay, ¿qué se hizo el documento ahora? Listo, entonces. ¿Cuál fue la...? Venga. Aquí hay un tema. Y es... ¿Este es esta? No. Esto no la descargó.
La gente. Ustedes tienen a la mano, pueden abrir el último documento que envió Mario, el PDF de Positiva. ¿La cartilla? Sí. Sí, yo lo tengo abierto. Listo. Está bueno. Esto es más para el reporte y la metodología. Esto es más una metodología de investigación que... Luego te da el correo, mi correo, e ingresas mi correo. Ahí cuando eso ya te muestra mi correo. Bueno, entonces la gente fue aquí el gas. El gas. Listo. La naturaleza de la lesión fue quemaduras. Sí. La parte del cuerpo lesionada puede ser Rostro, extremidades y La dorso. cara, los brazos. la totalidad del cuerpo, porque si está en una zona confinada, O sí. puede haber quemaduras en cualquier parte del cuerpo. Sí, la misma explosión no. Sí. Y falta ver si quedaron vivos o qué, porque no, realmente no habla sobre el tema. Entonces ahí sería ya grave. Ya. Más no letal. Sí. Vamos a poner diferentes partes del cuerpo. Sí. Y como son varias personas, pues tipo de accidente grave. Sí. Causas inmediatas. Ok, condición insegura. No llevar un elemento de iluminación a una zona oscura. Ah. No, espere. Bueno, le damos el concepto de condición insegura como para tener Sí, una no, pero acuérdate lo que la condición es no haber sí, previsto que había gas ahí en el sitio. Y utilizar un elemento no adecuado en lugar. Ahí podría ser un acto inseguro, ¿sí? Una condición. La condición. No haber previsto que había gas en el sitio. El acto inseguro. Prender el mechero. ¿Sí es el mechero lo que ellos prendieron? Sí, mechero. Sí, un mechero. Aquí está. Causas básicas. Factores personales, la confianza. Sí. Pensaron que como no le había pasado nada a los anteriores, no le iba a pasar a ellos. Factores del trabajo, no haber sido informados por el área superior de la fuga de gas. O tanto el superior como de los compañeros anteriores no haber reportado la novedad de que debían No, trabajar. de pronto, ¿sabes qué veo yo ahí? Que los compañeros no sabían del gas, de la fuga del gas. Entonces, no haber reportado la novedad de que debían trabajar.
La que sí Sí. sabía era la empresa como tal, o los No, directivos. bueno, no haber dado comunicado de precaución de que van a hacer Ah, mantenimiento en las redes, etcétera. Sí. a ver si recuerdo. Sí. ¿Qué conclusiones colocamos? Em, La, la falta de reporte por parte de los altos mandos. Podría ser una conclusión, ¿no? Que por eso fue que se causó el accidente. Sí. Que hay maricones en barra. Ay, pues al baño. Te vas a demorar. Te vas a demorar. Dile, profesor, me tengo que retirar un momentico y ya vuelvo. No, pues sí, me pierdo la explicación en inglés y no vuelvo a explicar. Entonces no te estará escuchando. Lo que, por ejemplo, decían en el video, el último video que escuchamos, el querer poder y el no querer, no poder y no hacer. Obviamente este tipo de personas están capacitadas y saben qué elementos deben y no deben utilizar. Yo digo que la confianza y el no poder o el no querer hacer las cosas y ser facilistas, por ejemplo, utilizando el mechero para iluminar, sabiendo que no se puede utilizar en lugares encerrados, precisamente porque son vías subterráneas, van a ver eh, lo que pasa con el gas. El gas busca a buscar aire y a salir por donde sea. Y si hay una chispa, creo que son condiciones que personas de este índole son capacitadas muy puntualmente para evitar esto, ¿no? Buenas noches. Yo pensaría que una conclusión podría ser la falta de ejecución por parte de la empresa, si ya sabían que había una fuga de gas en ese lugar. Sí, esa fue una de las que colocamos acá. Sí, el aviso, el previo aviso informando las fugas o el mantenimiento de las redes. Sobre todo que ese tipo de empresas, por lo que dice acá el comunicado, pues se comparte la información, ¿no? Entonces, si hubo una falla de los superiores ahí, al no informarle a estos, sobre todo que llegan a una zona que se presume no tenía nada, porque estaban ya unos trabajadores y los movieron de ahí.
Bueno, yo diría que una de las recomendaciones podría ser evaluar y reconocer el sector o hasta dónde quedó la labor y en dónde estaban ejecutando la labor para así ellos tomar acción sobre lo que debían hacer y que no debían eh, en qué no debían inferir para este accidente. Evaluar y reconocer hasta dónde había quedado la labor de ellos, de los anteriores operarios.
Sí, sí, señor, lo escucho. Se le escucha muy bajo, Albeiro, con interferencia. ¿Ahí me escucha mejor? Hay interferencia. Como interferencia. ¿Aló, niñas? ¿Cómo nos fue con el taller? Cuéntenme. Bien, profe. Ahí aprendimos cosas. Pues todavía nos falta, profe. Sí, nos Listo, falta. mañana les habilito en la plataforma para que ya lo puedan montar. Mañana ya les dejo todas las evidencias que nos hacen falta para montar. Mañana damos otra evidencia y explicamos cómo van. Ya mañana de las que ya tengan montadas voy a tener todo calificado. Les recomiendo que por favor sigan las instrucciones. Si no entienden algo, me escriben al WhatsApp. No hay problema. Profe, qué pena interrumpirlo. Bueno, ya que su merced dice que le escribamos al WhatsApp, entonces lo que pasa es que tenemos una pregunta, pero entonces ya le escribimos como tal al WhatsApp. Ahorita digamos que ya no. Listo, vale. Entonces, cuídense, mil bendiciones, feliz noche. Dale, profe, gracias. Chao, Gracias, profe. feliz noche. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan?